Las mascotas de los videojuegos es un terreno muy diverso, siendo sus máximos exponentes Mario y Sonic. Sin embargo, existe un personaje que fue muy famoso en su época y que está resurgiendo en estos últimos tiempos. Hablamos de Crash Bandicoot, aunque sus aventuras más reconocidas fueron las que tuvo en la primera PlayStation. Hubieron entregas bastante buenas en la portátil de Nintendo, la Game Boy Advance. Pero como suele pasar, cuando algo se vuelve famoso en el mundo de los videojuegos, no tardan en salir las copias baratas, y de esto sabe, y bastante, el sector piratón. Ya tuvimos juegos regulares, como en la Nintendo NES, y otros nefastos, como en la Game Boy Color. Sin embargo, nadie te preparó para la porquería que veremos hoy, Crash Advance 4, un juego más malo que tomarse un café con sal. Sin más preámbulo, no quiero comenzar. Bueno, ya que Crash Advance 4 es la hipotética cuarta entrega del marsupial en la Game Boy Advance. Se le llamó así, digo yo, porque cuando eso aún no había salido el Crash of the Titans en la consola. El autor de este crimen fue aparentemente la compañía Syntax, y decimos aparentemente porque no tuvieron el suficiente valor de firmar el juego con su logo o algún crédito, como en otros cartuchos piratas. No se sabe a ciencia cierta, pero la fecha de su creación parece ser el 2006. Empezamos mal, porque la pantalla de la intro es bastante insípida, con una canción que nos parece conocida. Sí, es la misma del engendro Super Mario DX, que ya tuvimos en el canal. De hecho, recicla muchas cosas de este juego, o sería al revés. De todas formas, ¿a quién le importa? El apartado visual es un tanto decente, no obstante, no son originales, son una mezcolanza de gráficos extraídos de los juegos anteriores de Crash en la Game Boy Advance, como el Hug Adventure o el Aim Trace, pero acomodados por un simio. El diseño de los escenarios es malísimo, con plataformas u objetos a los que nadie puede llegar. Las rutinas de colisión serían malas si existieran. A veces podemos agarrar los Wumpas o manzanitas, como otras veces no. Resortes que no funcionan. Plataformas transparentes. Los enemigos ni siquiera sé qué son. Lo único que puedo identificar son unos tipos montados en platillos voladores. A todos los podemos derrotar cayéndoles encima o a fuerza de manzanazos. Entramos en el terreno escabroso de la jugabilidad. Olvídate de los movimientos típicos de Crash, como el giro o caer de barriga. Aquí solo vale el botón para saltar y el otro para lanzar las ultra poderosas manzanitas, que nos dan la facultad no solo de acabar con los enemigos, sino de volar por los aires. Así que el cielo es el límite, o que se te canse el dedo. Antes de empezar cada etapa, se nos muestra una isla flotando en el espacio, y el nombre de la próxima abominación, zona que se avecina. La primera se llama Green Light Water City, y sin embargo transcurre en un desierto. Le sigue Stray in Woods, que no es bosque, sino una selva tropical. A continuación, tenemos Mystery Desert City, que aparte de mal escrito, parece más algo acuático. Y por último, Roundabout Park, ambientado en algo más playero. Solamente tenemos estas 4 etapas, menos mal, con un jefe cada 2 niveles. El primero parece ser Tiny, porque parpadea tanto que apenas se ve. Y el último es Dingodile, que también le pasa lo mismo. Cada 100 Wumpas obtenemos una vida. Tenemos una barra de energía en la parte superior, que podremos llenar con ciruelas o fresas. La música es la misma del Super Mario DX, suena como la quinta sinfonía de Beethoven, pero tocada con los pies, de espaldas y a oscuras. Si aprecias tus oídos, jugarás sin volumen. Por alguna extraña razón, las melodías empiezan bien, pero cuando eliminas un enemigo, esta cambia. O si no, de repente se calla. Misterios de la naturaleza.
Tal vez lo único decente es que el control responde bien, nada más, no se puede tapar el sol con un dedo. Buscarle otro aspecto positivo a este título es como querer encontrarle piojos a un calvo, imposible. Míralo por el lado positivo, al menos puedes hacer que un marsupial vuele gracias al poder de las manzanitas. Si deseas alejar a alguien de tu vida, ponlo a jugar este juego, es mejor que un repelente. Lo dejamos hasta aquí porque no quiero que sufran más, además de que se me acabaron los insultos. Resumiendo, hay cosas que son mejores nunca haberlas conocido. En conclusión, he visto a lo largo de mi vida videojueguil juegos excelentes, regulares, malos, porquerías y Crash Advance 4. Creo que puede compartir podio con Sonic 3D Blast 5 en lo peor que he traído al canal. Un claro ejemplo de cómo ganar rédito con el mínimo esfuerzo y aprovechándose de la fama del marsupial. Este título es considerado una rareza y se creía perdido, hasta que hubo alguien que tuvo la osadía de recuperarlo. No sabe lo que hizo. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Crash Advance 4? ¿Lo peor que has jugado en tu vida? ¿O te gustó porque te encanta sufrir? Déjamelo saber en los comentarios. Igual de asombrosas son las ofertas en Eneba, con su promoción juegos más baratos que un dulce, videojuegos desde $1, son precios de locura, así cualquiera juega. Además, puedes añadir saldo a tus juegos online y servicios de streaming favoritos. Y si usas el link de la descripción, te puede salir más barato. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.